Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Leamos todos. En la voluntad del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Vamos a leerlo nuevamente, amén, que se sienta un poquito más. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. En esta noche, permítame meditar sobre unos minutos sobre el tema aceptando la voluntad de Dios en mi vida. Aceptando la voluntad de Dios en mi vida. Gloria al Señor. Y sobre este tema sí que hay mucho por decir, gloria al Señor. Creo que si hay algo que a menudo nos cuesta es la voluntad de Dios cuando va en dirección opuesta a lo que queremos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Aceptar la voluntad de Dios en ocasiones duele, gloria al Señor, pero quiere Dios que nosotros vivamos preparados para ellas, porque la voluntad de Dios es la mejor cosa que le puede pasar a un cristiano. Es mejor la voluntad de Dios que nuestra voluntad. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Y una de las cosas que yo venía meditando sobre esto era de que en ocasiones Dios, incluso nuestra familia, en algunos casos Dios tiene que quitarnos algún miembro de la familia, ¿verdad? Y esa es la voluntad de Dios. Pero usted tiene que aceptar la voluntad de Dios. Yo debo aceptar la voluntad de Dios. Que es algo que nos duele, que es algo que no quisiéramos vivirlo. Incluso cuando no estamos preparados para recibir, para aceptar la voluntad de Dios, cuestionamos a Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Cuando todo va en una dirección opuesta a lo que nosotros queremos, siempre van a haber reclamos, siempre van a haber cuestionamiento hacia el Señor. Incluso cuando vemos que en los negocios, en el empleo, en el trabajo, cuando las cosas no están bien, bueno, puede ser la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si es la voluntad de Dios que usted lo echen del trabajo, ¿verdad? Ahí llega el momento de cuestionar a Dios muchas veces. Señor, pero ahora yo estoy sin empleo. Señor, ¿y qué voy a hacer? Tu palabra dice que no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Pero muchas veces Dios tiene que quitarnos las comodidades, las bendiciones y vivir en la voluntad de Dios, hermano. Gloria al Señor, aunque nos cueste, gloria al Señor. Y es para Dios enseñarnos a nosotros que nosotros debemos aceptar su voluntad. Mire, hermano, Dios es experto en trabajar con cada uno de nosotros. Dios es experto en cómo tratarnos, en cómo Él, ¿verdad?, usar los métodos que a veces para nosotros son extraños, pero que Dios sabe cómo actuar y cómo obrar en medio de esas circunstancias para que nosotros reconozcamos su perfecta voluntad. Gloria al Señor. Vivimos preparándonos para el mañana, ¿verdad? Para el futuro. ¿Cuántos jóvenes sueñan con tener un buen empleo? Muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios por eso, pero sí debe haber anhelo, deseo en el corazón de los jóvenes, ¿verdad? De tener un buen empleo, una buena posición económica, ¿por qué no? Gloria al Señor, de tener una casa, ¿por qué no? Un carrito, una moto. Hay que anhelar la bendición de Dios, hermano. El pueblo de Dios no puede ser un pueblo que esté siempre escaso, sino próspero.
Gloria a Dios, aleluya. Pero mire usted, hermano, que muchas veces nosotros nos preparamos, ¿verdad? Y trabajamos para eso. Hacemos un programa, hacemos planes, nos planificamos para dentro de tantos años ya debo tener una casa. A los 30 años nos acondicionamos en un programa que hacemos, ¿verdad? Mi objetivo este año que viene es, con la ayuda del Señor, comprarme una motico, ¿verdad que sí? O sea, nos programamos. El año que viene, bueno, Dios me tiene que suplir, proveer para poner un negocito. Bueno, esos son nuestros planes. Esa es la que queremos nosotros que se cumpla, nuestra voluntad, ¿verdad? Y nosotros caminamos emocionados. Nos emocionamos con solo pensar de tener todos esos objetivos cumplidos y que veamos poder lograr esos objetivos. Gloria al nombre del Señor, que a menudo estructuramos para uno largo o mediano plazo. Gloria al Señor. Pero, ¿qué sucede cuando esos planes no se dan y luego tenemos que vivir con un plano diferente del que ya hemos dispuesto? Santiago, capítulo 4, versículo 13. ¿Quiénes trajeron Biblia? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es el pensamiento del hombre, es el pensamiento, ¿verdad?, de podernos superar, de poder nosotros crecer en nuestras áreas como jóvenes, ¿verdad? En la parte educativa, bueno, sí, hay jóvenes que tienen el deseo de ir a la mejor universidad, gloria al Señor. Hay damas que de pronto tienen un deseo, y el deseo de pronto es que, bueno, que el Señor le cumpla esos sueños, ¿verdad? Y hacen de pronto las maneras de un curso, de una carrera corta, con el anhelo de ¿qué? De ver esos objetivos que esa mujer tiene, de verlos cumplir, gloria al nombre del Señor. Esos sueños de esos varones, gloria al Señor, de pronto de tener una economía estable, los solteros anhelan casarse, gloria al Señor, ¿verdad? Y si ya están casados, bueno, desean que Dios les bendiga con una buena bendición para poder darle una buena crianza a esos hijos que vienen, gloria al Señor, aleluya. Pero es el pensamiento de muchos de nosotros, de planear para el mañana. Mire lo que dice Santiago, que vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Es decir, nosotros nos agendamos, nos programamos, hacemos planes dentro de nuestra humanidad. Es decir, hacemos una estructura de lo que quiere nuestra voluntad. Gloria al nombre del Señor. Estructuramos los sueños acorde a nuestra voluntad. Estructuramos nuestros anhelos acorde a nuestra voluntad. Gloria al nombre del Señor. Queremos que se cumplan nuestros deseos. Queremos que se cumplan nuestros pensamientos. Ay, yo quisiera ser rico. Gloria al Señor. Más de uno de los que estamos aquí lo hemos pensado, ¿verdad? Yo quisiera tener una piscina, gloria al Señor, tener una mascota, tener una casa de 2 plantas. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, siga pensando. Hermano, si hay algo que Dios quiere, es que nosotros aprendamos a aceptar su voluntad. Porque algunos el Señor les ha tenido que tratar fuertemente, porque ha visto Dios, como dijere en Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor vio que los que estaban edificando la torre de Babel, que no había pensamiento de desistir,
No había nadie que le hiciera desistir de lo que ya se habían propuesto hacer. Es decir, siempre vamos a ver que hay un selecto grupo de gente, de personas, aleluya, que se enfoca, que se enfranca en su propia voluntad. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y Dios tiene que tratar con esas personas de una manera que incluso en el trato de Dios personal con ellos, otros son afectados. Imagínese usted, y bueno, en estos días estaba hablando con mi papá al respecto a esto de que él tenía una palabra en su boca, en sus labios, en su boca. Él decía, si no es por mí, no comemos, porque él era el que trabajaba en la casa. Y él siempre decía eso y mi mamá lo corregía. Y cuando él decía esas palabras, quedaba sin trabajo. Para que vea que no es él, sino Dios. Pero por él éramos todos afectados. ¿Verdad que sí? Entonces el otro cogía rabia con el otro, porque no había comida. Bueno, en eso Dios trató con él y hoy en día él piensa diferente. Esos son los tratos de Dios, hermano. Los tratos de Dios es para cambiarnos, hermano. Bueno, mire usted que esa gente vino del Señor y descendamos y confundamos las lenguas, porque nada les hará desistir a esta gente. Y eso fue lo que ocurrió. El Señor tuvo que descender. ¿Por qué? Porque la voluntad de ellos era otra. Mire, hermano, muchas veces Dios tiene que entrar en acción ¿para qué? Para quitarnos nuestra voluntad. Miren, muchas veces Dios tendrá que producir un problema para Él estorbar nuestra voluntad. Porque tal vez usted ha tenido los recursos para ejecutar su voluntad. Ha tenido los materiales, los mecanismos, los métodos para realizar su voluntad. Ha tenido la disposición económica. Ha contado con algunos contactos clave que le pueden ayudar. ¿Ha podido usted, aleluya, tener relaciones que le pueden ayudar a ejecutar su voluntad? Pero cuando la voluntad de usted no es la voluntad de Dios, entonces Dios entra en acción. Y ahí es donde nos duele aceptar la voluntad de Dios. Bueno, si fuera por mí, yo quisiera estar en un buen lugar del país, ¿cierto? Pronto usted que está aquí, te desea algún día, de pronto a largo plazo, mudarse a otro lugar porque la idea es superarse. Yo no sé sus pensamientos, Dios lo sabe, ¿verdad? Edificar una casa por allá en Estados Unidos, vivir por allá. Pero cuando Dios le dice, yo te quiero es aquí en María la Baja. Y tú tienes los recursos, tú tienes el dinero, el conocimiento para trabajar allá, donde se te pueden abrir 1000 puertas. Pero aquí te tienes que aguantar la yuquita, el ñame. ¿Cierto que sí? Y tiene todas las comodidades. Pero cuando Dios tiene propósitos, Él hace lo posible de estorbar tu voluntad. Sí, Señor, gloria al Señor. Mire, hermano, esto es lo que le estoy diciendo, es bíblico. Y se lo estoy sustentando con la palabra. Gloria al Señor, aleluya. También, ¿cómo podemos entender la perfecta voluntad de Dios? Porque esto es un problema, incluso en el noviazgo. ¿Verdad? Bueno, pocos amén, gloria al Señor. Mire, hermano, esto es una confusión que muchas veces genera a la hora de pedir confirmación o una respuesta a Dios. Ya sea en el noviazgo o ya sea en una decisión que sea importante, gloria al Señor. Porque a la hora de entender la voluntad de Dios, yo lo puedo asociar como con todo lo positivo. Y no todo lo que es positivo es la voluntad de Dios.
No todo, aleluya, lo que parece que es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Incluso, mire, lo que una vez estaba hablando con mi pastor, el que vino aquí, pastor José Mesa, y ellos estaban en la construcción del templo. Y había uno por ahí que dijo, pastor, yo le voy a poner 5,000 ladrillos para la construcción del templo. Pero el pastor no dio ninguna respuesta. Él dijo, déjame orar a Dios esta noche. Y el pastor se fue en oración. Y Dios le dijo que no recibiera los ladrillos. Mire, hermano, y con 5,000 ladrillos usted puede hacer tremendo, hermano. Tremendo templón. Hermano, y podía él pensar, wow, este Dios. Oye, esto es un milagro de Dios. Estamos orando, estamos clamando a Dios para que Dios haga un milagro. Mire, hermano, por eso hay que entender la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, no reciba esos ladrillos porque sus manos están manchadas. Después de muchos días, el hombre lo agarraron por allá en otro lugar. Entonces fíjese cómo Dios puede manifestarnos su respuesta en medio de cualquier confusión. Le decía, hay cosas que pueden parecer que son de Dios. ¿Verdad que sí? Yo estaba orando a Dios por una persona como tú. Gloria a Dios. Y después sacó las garras. Tremendo, ¿verdad? Después se dio cuenta que era un diablo. Poderoso Dios. Pero hermano, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ahí está la palabra clave, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está la respuesta. ¿Cómo nosotros podemos entender la perfecta voluntad de Dios? Teniendo una mente renovada. Teniendo una mente renovada. Gloria al Señor. Tener una mente renovada para entender cuál sea la voluntad perfecta y agradable de Dios. Mire, hermano, yo le voy a comentar acerca de Job. Mire, hermano, que Job, me he puesto a pensar de que Job tal vez se murió sin saber cuáles eran las razones de su aflicción. ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? Que hay cosas que Dios quiere que usted solamente las viva y acepte su perfecta voluntad y no espere respuesta de más nada, solamente hasta ahí. Gloria al nombre del Señor. Como en algunas ocasiones Dios puede mostrarle por qué Dios actuó de esa manera. Porque en su soberanía Dios sabe lo que hace, ¿verdad, hermana Betty? Amén. Mire, hermano, que hay muertes que demoran hasta 10 años para uno saber cómo fue que pasaron las cosas. Como hay otras que no se sabe nunca. No se sabe nunca. Y eso es algo que Dios lo permite. Mire, yo me he puesto a pensar de que Job tal vez se fue con el Señor sin saber por qué Dios le permitió eso. Tremendo. Pero hay otra cosa. Yo ahorita le decía a usted que a veces cuando no queremos aceptar la voluntad de Dios en nosotros, ¿verdad? Muchas veces son afectados los que están alrededor de nosotros y nosotros también. Bueno, Job no es que quería hacer su voluntad. Dios quiso hacer su voluntad en la vida de Job. Pero ¿sabe qué pasó? Job tenía una mente renovada, el entendimiento renovado. Le voy a decir por qué. Porque Job aceptó la voluntad de Dios, nunca cuestionó al Señor. Cuando usted se da cuenta que su mente está renovada en el Señor, cuando usted dice amén, Señor, que se haga tu voluntad. Usted no se pone a decirle, Señor, pero ¿por qué? Señor, ¿y para qué? Señor, ¿y ahora por qué esto y lo otro? No. Usted guarda silencio ante el Señor y Él hará, como dijo el salmista David. Pero hay otra cosa.
que por ahí había una personita que no tenía la mente renovada. Oye, ¿y tú todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Quién? La esposa de Job. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia de un hombre que tiene una mente renovada en el Señor para entender cuál es la perfecta voluntad de Dios, buena y agradable? Job nunca cuestionó al Señor, ni nunca tampoco se atrevió a blasfemar contra Dios. Dice la Biblia que no pecó Job con sus labios. Incluso dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Eso estaba hablando de que él estaba aceptando la voluntad de Dios en su vida. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? Que esta mujer que parecía, ¿verdad? Porque a veces nos confundimos con las cosas, hermano. Porque en la bendición todo fluye perfecto, todo fluye bien. Pero cuando Dios comienza a entrar en acción y estorbar la bendición, ahí mostramos, ahí se revela, ahí se muestra lo que hay dentro de nosotros. Y mire que esa mujer comenzó a cuestionar a Job. Maldice a Dios y muérete. Aconsejó a su esposo a blasfemar contra Dios. Pero hubo una mente renovada que le respondió: porque ha hablado fatuamente. Tremendo, ¿verdad? Si Él nos ha dado y si Él nos quiere quitar, ese es su nombre bendito siempre. Gloria al nombre del Señor. Mire, hermano, yo creo que el problema radica cuando nosotros tenemos nuestra mente nublada. ¿Y sabe cuándo está nuestra mente nublada? Cuando estamos lejos de la comunión con Dios. Mira, hermano, cuando estamos lejos de la comunión con el Señor, hay una relación de Dios con uno rota. Y eso provoca de que muchas veces lo que Dios tenga para conmigo, yo al final pueda que lo acepte, pero voy a contender siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede con el hombre que no tiene a Dios. Usted los ve allá afuera, ¿verdad? ¿Cómo les va de mal? Y ellos cómo reniegan y cómo hablan tan feo de parte de cómo se refieren hasta con Dios, hermano. No, es que si Dios me amara, no me permitiera vivir todo esto. ¿Verdad? Hay mucha gente que se refiere de esa manera. Pero es que ¿por qué? O sea, no, está lejos de Dios, está lejos de la comunión con el Señor, no tiene una relación con el Señor. Y eso es lo que pasa. Siempre hay una cuestión, siempre cuestiona a Dios y siempre hay una cosa que no le deja ver la perfecta voluntad de Dios. Pero mira donde leíamos: da gracias en todo. Cuando te está yendo bien. No. Dice, da gracias en todo, aun cuando yo no esté viendo mi voluntad. Aun cuando yo esté viendo que las cosas que de pronto que más nos duele, Dios tiene que actuar y hacer. Incluso cuando hay un sentimiento que Dios tiene que arrancar de nosotros. Y eso duele. Y si no, bueno, gloria al nombre del Señor. Pero sí, hermano, sentimiento que usted está arraigado a eso, usted está pegado a eso, y que Dios tenga que decir, dame ese sentimiento, dámelo en mi mano, yo quiero tener tu sentimiento. Y mire, hermano, es una cosa que duele. Gloria al Señor, aleluya. Y Dios tiene que hacer así como hizo con Jacob, aleluya, que es un hombre que Dios le había dado a Lea, ¿verdad?
Pero este hombre estaba enamorado de Raquel, de la que no era la voluntad de Dios en su vida. Lea era una mujer delicada, de ojos delicados, dice la Biblia. Pero dice que Raquel era Miss Universo hebrea. Era hermosa, pero era estéril. Y Dios es un Dios de vida. Y mire, hermano, para no alargarle el cuento, que este hombre quiso trabajar fue por Raquel. 7 años. Y vino Labán, ¡puf!, le dobló la torta. Gloria al Señor. Le entregó la más viejita, a Lea. No, es que aquí la costumbre es la más viejita primero y después la menor. Entonces, ¿qué dijo el hombre? Como tenía sus sentimientos arraigados, su voluntad, quería hacer su voluntad. Entonces voy a trabajar 7 años más por Raquel. Tremendo, ¿verdad? Y dice, como él estaba tan enamorado, esos 7 años se fueron como una semanita para él. Eso es tremendo. Cuando uno está enamorado, uno camina en el aire. Gloria al Señor. Hermano, y si uno dice, hay ayuno, y la siervita dice que va para el ayuno, hermano, con hambre se viene, si sea lejos donde esté, se viene. Hay vigilia y la siervita dice que va para la vigilia. Hermano, hace lo posible. Dios mío, eso es una cosa tremenda. No, hermano, pero Dios tiene que enseñarnos, así como Dios enseñó a Jacob. Y mire, hermano, que de pronto Jacob tuvo muchas experiencias que les costó mucho, ¿verdad? Pero camino a Éfrata, dice la Biblia, que se le murió Raquel. Dice, me murió Raquel, camino a Éfrata. Se murió mi voluntad. Gloria al Señor. Que tenemos que morir a nuestra voluntad, hermano. ¿Para qué? Para que Dios haga su perfecta voluntad en nosotros. Entonces, hermano, Dios tiene que enseñarnos de muchas maneras, y además esa mujer está hasta idólatra. No, hermano. Y si usted mira a Lea, de Lea nació uno de sus 4 hijos, tuvo a Judá. Y de Judá vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? De Judá vino David, de David vino Jesús, nuestro Mesías. Entonces, hermano, si hay algo que nos cuesta es eso, aceptar la voluntad de Dios. Y cabe decir muchas cosas más. Si quieres seguimos hablando, hasta hablamos de Sansón, hermano. Hablamos de Sansón, ¿verdad? Que se metió con Dalila. Y el Señor, no, mi hijo, no te metas con una filistea. Mira que aquí en tu pueblo hay bastante. Gloria al Señor. Y si hablamos de aceptar la voluntad, podemos hablar de David cuando pecó con Betsabé. Lo que hay es tela para cortar, hermano. Pero hemos entendido de que es un culto de oración y hemos traído una corta reflexión, ¿verdad? Entonces, hermano, el pensamiento de esta corta reflexión es aceptando la voluntad de Dios en mi vida. Y cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, vamos a evitar fracasos y derrotas. Vamos a evitar lágrimas y dolores, llantos, sufrimientos, tristeza, amargura, cuando aceptamos la voluntad de Dios. ¿Puede usted colocarse de pie un momento? Gloria al Señor, aleluya. Señor está en este lugar, hermano. Quiero que usted levante sus manos, por favor, una de sus manos.